E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo capítulo 24 versículos 29, 30 y 31. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Lucas 21 versículos 25, 26 y 27. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses 4 versículos 13 al 18. La segunda venida de Jesucristo será completamente visible según la Biblia, y es en el mismo momento que todos lo ven aparecer en las nubes, es ahí que arrebata a su iglesia. No se encuentra en la Biblia un texto claro que refiera a una venida en secreto de Jesucristo y menos que su venida sea separada en dos hechos distintos, uno antes de la tribulación y en secreto y el otro después de la tribulación ya completamente visible. Tampoco escucharán a ningún predicador del rapto secreto hacer una clara exposición bíblica acerca del rapto secreto, y eso es porque no está en la Biblia tal cosa. Entonces, ¿por qué se predica el rapto secreto? Aquí la respuesta. Francisco Rivera fue un brillante sacerdote jesuita y doctor en teología en España. Básicamente, dijo, aquí estoy, envíame. Al igual que Martín Lutero, Francisco Rivera también leyó a la luz de las velas las profecías sobre el antimesías, el cuerno pequeño, el hombre de pecado, y la bestia. Pero debido a su dedicación y lealtad al Papa, llegó a conclusiones muy diferentes de las de los protestantes. ¿Por qué? Estas profecías no se aplican a la Iglesia Católica en todo, dijo Rivera. Entonces, ¿a quién se aplican? Rivera proclamó, a solo un hombre siniestro que se levantará en el fin de los tiempos. Fantástico, fue la respuesta de Roma, y este punto de vista fue rápidamente adoptado como la posición oficial católica sobre el antimesías. En 1590, Rivera publicó un comentario sobre el Apocalipsis de 500 páginas como una contrainterpretación a la opinión predominante entre los protestantes que identifican al papado con el antimesías. Rivera aplicó todo el libro del Apocalipsis, pero los primeros capítulos al tiempo del fin y no a la historia de la Iglesia. El resto se limita a un periodo a un futuro de 3,5 años literales, inmediatamente antes a la segunda venida. El anticristo sería una sola persona malvada que aparecería 7 años antes del fin, y que sería recibido por los judíos y reconstruiría Jerusalén. Rivera negó la interpretación protestante del anticristo.
2 Tesalonicenses 2, como sentado en la Iglesia de Dios, tal como lo afirmó Agustín, Jerónimo, Lutero y muchos reformadores. Según Rivera, el anticristo se encuentra en alguien fuera de la Iglesia de Dios. El resultado de su trabajo era una completa distorsión y difamación de la verdad profética. Que Pablo, Daniel y Juan no tenían nada que decir sobre el poder papal. Estos son los principales puntos de la escatología de Rivera. 1. El anticristo es un hombre, no el papado. 2. Él sería ateo o incrédulo. 3. Él no sería revelado hasta 7 años antes del final de los tiempos. 4. Él se sentaría en un reconstruido templo en Jerusalén y haría un pacto con los judíos. 5. Él se llamaría a sí mismo Dios. Por lo tanto, según Rivera, los 1260 días y los 42 meses y los tiempos de 3 y un medio de la profecía no eran 1260 años, pero unos años literales de 3 y un medio, por lo que ninguno de los libros de Apocalipsis ha tenido ninguna aplicación a la Edad Media o al papado, sino para el futuro, para un periodo inmediatamente antes de la segunda venida, de ahí el nombre de futurismo. Manuel de Lacunza fue un jesuita de Chile, escribió un manuscrito en español titulado La venida del Mesías en gloria y majestad, bajo el seudónimo de Juan Josafá Rabino Benezra en 1791. Lacunza escribió bajo un nombre judío para ocultar el hecho de que él era católico, con el fin de dar a su obra una mejor aceptación en el protestantismo, su objetivo principal. También era un defensor del futurismo. Lacunza deliberadamente trató de aliviar la presión sobre el papado, al proponer que el anticristo estaba todavía lejos en el futuro. Su manuscrito fue publicado en Londres, España, México y París entre 1811 y 1826. Avances dentro del protestantismo. Durante casi 300 años después del Concilio de Trento, el futurismo jesuita se mantuvo en gran parte dentro de la esfera de la religión católica, pero el plan de los jesuitas fue que estos principios teológicos sean adoptados por los protestantes. Este proceso de adopción en realidad comenzó a principios de 1800 en Inglaterra, y desde allí se extendió a América. La historia de cómo sucedió esto es a la vez fascinante y trágica. Nunca el futurismo de Rivera representaba una amenaza positiva a los protestantes durante 3 siglos. Se limitaba prácticamente a la Iglesia romana. Pero a principios del siglo XIX brotaron con vehemencia y se aferró a los protestantes de la Iglesia oficial de Inglaterra. Dr. Samuel Roffey Maitland, 1792-1866. Abogado y estudioso de la Biblia, se convirtió en bibliotecario del arzobispo de Canterbury. Es muy probable que un día descubrió el comentario de Rivera en la biblioteca. En cualquier caso, en 1826, publicó un libro ampliamente leído, atacando la Reforma, y dio su apoyo a Rivera en la idea de un futuro de un solo hombre anticristo. Durante los siguientes 10 años, continuó su retórica antireforma. Como resultado de su celo y fuertes ataques contra la Reforma en Inglaterra, el protestantismo de esa misma nación que produjo la Biblia King James, 1611, recibió un golpe demoledor. Después vino el Dr. James Todd, profesor de hebreo en la Universidad de Dublín. Todd aceptó las ideas futuristas de Maitland, publicando sus propios folletos de apoyo y libros. Luego vino John Henry Newman, 1801-1890, miembro de la Iglesia de Inglaterra y líder del famoso movimiento de Oxford, 1833-1845. En 1850, Newman escribió su Carta sobre dificultades del anglicanismo, que revela que uno de los objetivos del movimiento de Oxford finalmente era absorber las diversas denominaciones inglesas y los partidos en la Iglesia de Roma. Después de publicar un folleto apoyando futurismo de Todd acerca de un anticristo de un solo hombre,
Newman pronto se convirtió en un completo católico romano, y más tarde incluso un cardenal muy honrado. A través de la influencia de Maitland, Todd, y Newman y otros, un claro movimiento hacia Roma ya estaba surgiendo, destinada a barrer los monumentos antiguos protestantes, como con un diluvio. El futurismo en América. Una de las figuras más importantes de todo este drama es Cyrus Scofield Ingerson, abogado de Kansas que fue fuertemente influenciado por los escritos de Darby. En 1909, Scofield publicó la primera edición de su famosa Biblia de referencia Scofield. En el 1900, esta Biblia se hizo tan popular en las escuelas bíblicas protestantes de América que era necesario imprimir literalmente millones de copias. Sin embargo, en las notas al pie muy respetados de la misma Biblia, Scofield inyectó grandes dosis del líquido del futurismo que también se encuentra en los escritos de Darby, Todd, Maitland, Bellarmino, y Rivera. A través de la Biblia Scofield, el niño llegó a la edad adulta joven con una teología jesuita. La doctrina de un anticristo por venir se estaba convirtiendo firmemente establecida dentro del siglo XX en el protestantismo norteamericano. La Biblia de referencia de Scofield estaba destinada a tener un gran impacto en las creencias de muchos, 3 millones de copias fueron publicadas en los primeros 50 años. A través de esta Biblia, Scofield llevó la doctrina del rapto secreto al corazón mismo de la evangelización. Algunas almas ignorantes buscaron en las notas de esta Biblia como la palabra de Dios misma. Publicado por primera vez por Oxford University Press en 1909, 1 millón de copias fueron impresas en 1930. La Biblia Scofield fue pieza fundamental para establecer firmemente la interpretación jesuita futurista inspirado en las escuelas protestantes de la Biblia de los Estados Unidos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta es la última carta de Pablo y deja claro que en los últimos tiempos dejarán la palabra y escucharán fábulas. Esto es una historia inventada, hermanos. Volvamos a la Biblia, que es la guía del cristiano y que en este mundo de fin de los tiempos nos dé la certeza de estar en la senda correcta. Pronto regresará Jesús, no esperemos señales engañosas o profecías que no se van a cumplir antes de su venida. Recuerda, una vez cerrada la puerta será demasiado tarde para otra oportunidad. Dios te bendiga.